Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Peresfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte. Empezamos. Como siempre, voy a tener que enviarle un jamón por Navidad. Mark Gurman ha vuelto con una de sus filtraciones, una de sus predicciones basadas en información, en insights, digamos, que le llegan desde dentro de Apple. Concretamente, esta vez con una sobre el casco de realidad virtual, realidad aumentada, que Apple está cerca de presentar y que llevamos mucho tiempo detrás de él con filtraciones, con rumores, con un montón de elementos que han ido construyendo esta narrativa previa a su lanzamiento. A ver, ¿qué pasa? Porque dentro de muy poco se supone que ya será una presentación y verá la luz y todo esto que tantas ganas tenemos, aunque sea porque pasen ya las filtraciones de una vez. Según cuenta Gurman, hubo una reunión la semana pasada o la anterior, no sé bien, en la que Apple hizo una presentación interna de ese casco para el Top 100. El Top 100 es como se refieren a los 100 principales ejecutivos de Apple. Estuvieron en el auditorio Steve Jobs, dentro del Apple Park, y ahí recibieron esa presentación privada. En esa presentación vieron este producto ya en su recta final previo al lanzamiento, que se supone que será en junio para la WWDC, para la conferencia anual de desarrolladores. No obstante, este producto ya lo habían visto en ocasiones anteriores, en fases anteriores, durante varias fases de su etapa de desarrollo, porque el equipo que está detrás de ese desarrollo lo ha ido mostrando en los últimos 5 años, 4 o 5 años a cuentagotas, en lo que internamente llaman las demos del Club de la Lucha, porque ya sabéis, si visteis la película, la primera regla del Club de la Lucha es que no se habla del Club de la Lucha. Muy apropiado el símil para lo que es Apple. Esta vez ya no se ha tratado de ir mostrando avances concretos, sino de hacer una presentación como tal. Entiendo que es similar a como se hará en junio ya de forma pública para todo el mundo. La presentación, según cuenta Gurman, fue emocionante en el sentido en que suelen ser las presentaciones de Apple, con mucho peso en la narrativa y en hacerla muy atractiva. Sin embargo, parece que también con muchos asteriscos en torno al producto, y de eso va este episodio. ¿Qué asteriscos? Por ejemplo, el hecho de que esto no es como cuando Apple anunció el Mac, o el iPhone, o el Apple Watch, o los AirPods. En esos casos, las personas, los potenciales clientes, ya usábamos productos conceptualmente similares a los que Apple estaba lanzando, pero la propuesta de Apple le daba una vuelta de tuerca o le daba otro enfoque, un encaje de ecosistema, y eso era lo que le hacía mucho más atractivo. Ya teníamos relojes, pero el Apple Watch propuso darle funciones vinculadas a la salud y a la conectividad. Ya teníamos auriculares, pero los AirPods nos proporcionaron esa comodidad ya por librarnos de los cables y tal. El móvil, el ordenador, fue un poco ese hecho de mejorar algo a lo que ya estábamos acostumbrados. Aquí no, con un casco de realidad virtual o aumentada no estamos acostumbrados, ni es algo que la mayoría de la gente ni siquiera haya probado alguna vez. Seguro que muchos de vosotros habéis probado alguna vez un Oculus o el casco de PlayStation o el casco aquel para meter dentro un Samsung que lanzó Samsung en su momento para los Galaxy Note y tal. Pero ¿cuánta gente nunca ha tenido esa experiencia? No sabe lo que es realidad virtual de primera mano. Pensando en realidad virtual, si hablamos de realidad aumentada, que es por donde parece que van a ir los tiros, pues ya ni hablemos, ¿no? Apple no solo va a tener que convencernos, y no me refiero al primer día de lanzamiento, eso es una carrera de fondo, ¿no? Va a tener que convencernos no solo de tienes un móvil, pero ese es mucho mejor, tienes unos auriculares, pero estos te van a dar una experiencia mejor, ya pasa a crearnos una necesidad completamente de cero. Y esto con muchos matices, porque recordemos que Apple lance un producto al mercado no significa que se dirija con él hacia nosotros específicamente. Esto es algo que recuerdo muy bien haberlo aprendido en la época del MacBook de 12 pulgadas, el primero con USB-C en 2015, con gente poniendo el grito en el cielo porque traía un solo puerto y diciendo cómo voy a apañar yo con esto si en mi MacBook Pro de 2011 o en mi Mac Mini tengo los puertos siempre llenos, los necesito todos. Pues eso, es otra categoría, no significa que tú tengas que comprarlo. Con eso será similar. Si llega el precio rumoreado de $3.000, pues menos todavía. Va a ser una cuestión de masas, va a ser algo de nichos para desarrolladores, va a ser algo para entusiastas a tal nivel que van a ver bien pagar este dinero, y va a ser cosa de gente muy desahogada económicamente, muy desahogada, tanto como para comprar esto sin formar parte de los grupos anteriores. Lamentablemente yo no figuraré en ninguna de esas listas si llega a $3.000. Y luego está un tema que es un aprendizaje que tuvimos con el iPad original, que es que en esa época sabíamos que venía una tablet de Apple, pero no sabíamos prácticamente nada más. Se hablaba de iSlate como nombre para el producto, y en todo momento se barajaba que ejecutase macOS 10, es decir, que fuese una especie de ordenador en versión táctil y no un iPhone a lo grande, que es lo que acabó siendo como concepto. Y por último se hablaba de un precio de unos $1.000. Eso fue un señuelo, me imagino, un movimiento para que se nos metiese en la cabeza el precio $1.000, y así que en el momento en que en la presentación vimos que Jobs decía $500, pues nos pareciese barato automáticamente, ¿no? Porque estaba por debajo de las expectativas que
quizás, no se ha demostrado, la propia Apple no se había creado con ese señuelo. ¿Serán los $3.000 del casco otro señuelo y llegará por mucho menos? Pues ojalá, ya lo veremos. En cualquier caso, cuenta Gurman que esta presentación privada ha tenido una acogida algo fría y no me extraña mucho, sin querer ser muy ventajista tampoco, porque responder a la pregunta ¿para qué? No suele ser algo instantáneo. Sabemos que el 3 es un número mágico que hace clic a los humanos enseguida. Jobs en la presentación del primer iPhone habló de 3 productos, que en realidad eran solo uno. Ese iPhone lo dividía en 1, un iPod de pantalla panorámica con controles táctiles, 2, un teléfono móvil revolucionario y 3, un dispositivo de acceso a Internet. No recuerdo el adjetivo que usó. Estaba claro desde el día 1 qué era un iPhone, para qué servía. Y aún así al iPhone le costó un poco despegar. Su aceptación, su fama, mejor dicho, corrió mucho más rápido que sus ventas. Y los primeros 4 o 5 años le costó arrancar y de hecho tardó 8 en llegar a la cifra de ventas que cada año se consolida como estable, ¿no? En la horquilla de entre 200 y 250 millones de unidades al año. Estaba muy claro desde el día 1 y el paso del tiempo ayudó a que crecieran sus capacidades. Hoy, si Apple hiciera una presentación del iPhone similar a la que hizo para el primero, pues diría algunos usos más. Diría que es una cámara de muy buena calidad que llevamos siempre con nosotros, ¿no? O que es una consola portátil, quizás, algo así. El Apple Watch también fue anunciado con algo basado en 3 patas. Según dijo Tim Cook en su lanzamiento, dijo que era un reloj extremadamente personalizable. Dijo que era una forma muy íntima de comunicarnos y de conectarnos entre nosotros y que era un dispositivo integral, algo así, de salud y ejercicio físico. El paso del tiempo se cargó el segundo matiz. Igual recordáis aquella ruleta de contactos que tenía el primer Apple Watch que enseguida desapareció, ¿no? Eso de enviar trazos, pulsaciones cardíacas, todo eso. Enseguida Apple vio que no tenía mucho sentido, entiendo que no era muy usado y se lo cargó. Pero eso no evitó que el Apple Watch acabase siendo un éxito y que acabase centrándose como un dispositivo orientado hacia notificaciones y hacia salud, deporte, ejercicio. El Apple Watch intentó corregir un poco el rumbo, depurarse a nivel de diseño, sobre todo a partir del 4, y ya no solo por parte de Apple, sino incluso entre todos, digamos, terminar un poco de entender cuál era su lugar, ¿no? Quizá recordéis que Amazon, eBay lanzaron sus aplicaciones para el Apple Watch y un tiempo después la retiraron. Eso no fue una derrota del Apple Watch, fue entender su posición y entender que no tenía sentido dedicar esfuerzos a una aplicación para comprar en Amazon o en eBay desde el reloj, ¿no? Que nadie iba a hacer eso nunca, más allá como mucho de la curiosidad del primer día. Es muy posible que al casco le espere una travesía similar, ¿no? O no, que a lo mejor es un producto que nunca se convierte en un éxito para los estándares que Apple requiere y lo acaba descartando, como pasó por ejemplo con el iPhone mini. Pero si se repite un poco el guión del pasado, lo mismo hacen falta años para ver la evolución del producto con la perspectiva suficiente para que todos, incluida Apple, terminemos de entender su posición y se consolide. Y eso lamentablemente no significa que vaya a ser algo que todos podamos comprar. Pero sí que creo que no debemos medir su éxito por las ventas solamente del primer año y de hecho ni siquiera por la aceptación del primer año. Yo ya lo he contado alguna vez, el Apple Watch es mi producto favorito de Apple, pero no fue una moda a primera vista. Cuando lo vi a la presentación, septiembre de 2014, dije, bueno, tampoco me mata. Luego ya sí que me fue gustando, según iba sabiendo más de él, y el primer día que se puso a la venta me lo compré y casi 8 años después siempre ha estado en mi muñeca. Al top 100 de Apple no parece que le haya vuelto loco este casco, ¿no? Tampoco le ha matado, pero no me parece demasiado preocupante. Sí que me podía parecer, en todo caso, preocupante el hecho de que si hay algo que ahora mismo está en su momento cumbre, o más que cumbre, está en el gran momento de atención por parte de mucha gente, es la inteligencia artificial generativa. Estamos viendo muchas apuestas, estamos viendo cómo se vuelve ubicua, y más que lo va a ser, y por críticas que se le puedan hacer, pero es que sacar... Creo que muy poca gente duda de que estamos en el día 1 de algo muy, muy grande con un gran camino por recorrer. Y Apple va a lanzar su gran apuesta en realidad virtual, realidad aumentada, justo en este momento. Si lo hubiese sacado hace un año, 2, 3, pues hubiese sido otra cosa, pero ahora parece que todos estamos demasiado atentos con el pensamiento demasiado puesto en otro sitio y no en realidades virtuales aumentadas. No digo que sea malo por sí mismo, no digo que sea excluyente, ni mucho menos, pero sí que es cierto que quizás ahora estamos experimentando todos la alegría de usar algo que sabemos que puede ser el principio de algo histórico y además algo muy democrático. No digo que todas las empresas que están detrás sean al mérito de la calidad, ni mucho menos, pero sí que es muy placentero saber que llega algo tan grande como ChatGPT, llega algo tan grande como Midjourney, por ejemplo, y todos podemos usarlo independientemente de que tengamos un ordenador muy bueno, un ordenador más flojo, un ordenador recién comprado o un ordenador de hace 11 años. ChatGPT y Midjourney funcionan en todos ellos, ¿no? Y eso alegra mucho
en comparación con el bajón que puede suponer para más de un entusiasta ver que Apple saca un nuevo producto, un nuevo casco, que promete mucho según Apple, pero que ni siquiera podemos probarlo porque es muy, muy costoso. Yo al menos creo que me voy a quedar así. Muchísimo tendría que hacer para que me compensase pagar lo que se ha filtrado que cuesta, pero desde luego no quiero ser concluyente porque todavía faltan meses, 2,5 parece, para que lo veamos y seguramente algo más para que esté disponible en las tiendas. Veremos qué pasa. Voy cerrando el episodio con la pregunta de Georgidan88 en Twitter, escrito tal cual, Georgidan88. Entiendo que es vasco porque me dice: ¡Aupa! Antes de nada, enhorabuena por tu podcast, tal. Sé que no eres mucho de dar consejos, pero ¿qué recomiendas en prácticamente igualdad de condiciones o igualdad de precio que diga? ¿MacBook Air M1 con medio tera de SSD y 16 GB de RAM? ¿O MacBook Air M2 también con medio tera de SSD pero 8 GB de RAM? Es decir, su duda está entre un mismo ordenador, un mismo MacBook Air M1, 16 GB, he dicho de RAM, pero perdón, memoria unificada. M1, 16 GB contra M2, 8 GB. Y me dice que es en prácticamente igualdad de precio. Gracias. Pues gracias a ti, Georgidan. Para mí la verdad es que no hay color. Cuando vi esta duda, ya se la contesté por escrito porque era muy rápida. Me la he querido traer aquí porque me parece interesante, pero para mí no hay color, que yo escogería claramente un MacBook Air M1, 16 GB, por encima de un MacBook Air M2 con la mitad de memoria. Creo que en el largo plazo, sobre todo, se va a notar muchísimo más positivo esa diferencia de memoria que el salto de procesador de un año, que además del M1 al M2 tampoco hay una diferencia tan sustancial. Otra cosa es que quizás hablemos del M3 en base a lo que sabemos y el estado de la tecnología, pero entre M1 y M2 para mí no hay color, me quedaría con el M1 con 16 GB. Normalmente soy bastante cauto con mis consejos. Aquí quizás hay otros componentes, el diseño se renovó y tal, pero para mí la verdad es que, insisto, no hay color, escogería claramente el M1 con 16 GB. Nada más por hoy, lo de siempre, os leo en Twitter, @jlacort, y también podéis enviarme un mail a lacort@sataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo, hasta mañana.